Bienvenidos electrodos a su canal de electrónica. El día de hoy vamos a tocar el tema sobre la ley de Ohm, qué es y cómo emplearla para hacer cálculos en un circuito. Pero primero conozcamos al gran creador de esta ley. Georg Simon Ohm fue un físico y matemático de origen alemán que tuvo un papel muy importante en el desarrollo de la física, en específico en el área que tiene que ver con la electrodinámica. Ahora sí, pasemos a la ley. La ley de Ohm es una de las más relevantes en los circuitos de corriente eléctrica. Esta expresa una relación entre el voltaje, la corriente, la resistencia y cómo se comportan entre sí dentro de un circuito. Existen tres fórmulas dentro de esta ley. Voltaje igual a corriente multiplicada por la resistencia, corriente igual a voltaje entre la resistencia y resistencia igual a voltaje entre la corriente. Pero no es necesario aprender las tres fórmulas ya que para eso existe el triángulo de Ohm, que es lo único que necesitas recordar. Todo lo que hacemos para saber una fórmula es tapar la letra que necesitamos. Así si queremos encontrar por ejemplo la corriente, escribimos I igual a y luego tapamos la I que nos deja con V y R, entonces escribimos V entre R ya que se representa como una fracción, esto significa que la corriente iguala voltaje entre la resistencia. Tal vez se preguntaron, ¿por qué la corriente se representa con una I? ¿Y por qué no se representa con una A, ya que la corriente es medida en amperes? La unidad de la corriente es el ampere, y es llamada así en honor a André-Marie Ampère, un matemático y físico francés. Hace cientos de años realizó cientos de experimentos, donde la mayoría consistía en variar la corriente. A esto lo llamo intensité du courant, o a lo que es lo mismo a la intensidad de corriente. Cuando publicó su obra, tomaron la letra I del inicio y se convirtió en un estándar para referirse a la corriente hasta la actualidad. A continuación, veremos ejemplos de cómo utilizar las fórmulas. Supongamos que tenemos un circuito sencillo donde hay una pila y una resistencia. Pero no conocemos el valor del voltaje de la pila. La resistencia es de 4 ohms y cuando medimos la corriente con un multímetro, vemos que obtenemos una lectura de 2 amperes. Como queremos encontrar el voltaje, usando el triángulo de Ohm tapamos la V y eso nos da que V igual a I por R. Como sabemos que la corriente es de 2 amperes y que la resistencia es de 4 ohms, sustituimos los valores en la fórmula y esto nos da que el voltaje es igual a 8. Si duplicamos el voltaje dentro del circuito conectando dos pilas de 8 volts en serie, obtendremos 16 volts. Ahora si conectamos esto en el mismo circuito y medimos la corriente, veremos que esta también se ha duplicado de 2 a 4 amperes. Ahora, si volvemos a duplicar el voltaje a 32 volts, la corriente también se duplicará a 8 amperes. Esta relación nos dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje. Se duplica el voltaje y se duplica la corriente. Ahora veremos cómo encontrar la corriente. Supongamos que tenemos un circuito sencillo y hay una resistencia de 2 ohms y sabemos que la pila es de 6 volts. Volvemos con el triángulo de Ohm, tapamos la I y que queda I igual a V entre R, sustituimos los valores y nos da que I igual a 3 amperes. Y vemos que si conectamos un multímetro sí nos da esa lectura. Ahora si duplicamos la resistencia a 4 ohms, la corriente se reducirá a la mitad a 1.5 amperes y si volvemos a duplicar la resistencia, esta se reducirá de nuevo a la mitad a 0.75 amperes. Esto nos dice que la relación es que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. El doble de resistencia, la mitad de corriente. Ahora, ¿cómo encontramos la resistencia? Supongamos que tenemos una lámpara conectada a una fuente de 16 volts y medimos que la corriente es de 1.5 amperes. Para encontrarla tapamos la R en el triángulo de Ohm y nos queda de R igual a V entre I, esto lo sustituimos y nos da que R igual a 10.6 ohms. Es momento de que practiques. A continuación, voy a poner unos ejercicios y después de unos segundos mostraré la respuesta correcta. Las respuestas aparecerán en 3, 2, 1. Bueno electrodos, esto fue todo por el día de hoy. Espero les haya gustado el video y les haya sido de utilidad. Denle me gusta, suscríbanse y hasta la próxima electrodos.